Cristología, bloque A. Seguimos en el primer bloque, la persona de Jesucristo. Este es el tema 11, llamado unión hipostática, la primera parte de 3. La unión de dos naturalezas en la persona de Jesucristo. Nuestra cita base es Juan capítulo 1, versículo 14. Ponga mucha atención. ¿Ya lo tenemos? Dice la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar para comenzar bien. Padre precioso y maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llenarnos de tu palabra, de escudriñarla, de adentrarnos en las profundidades, en las riquezas que es la Escritura, Señor. Tenemos esa gran bendición. No permitas que jamás la menospreciemos, que pensemos que la enseñanza, que la doctrina no es necesaria. No permitas que nunca eso pase por nuestra mente, Señor, pues es lo fundamental para todo cristiano, estar bien cimentado doctrinalmente. Hoy lo entendemos. Gracias, Padre, pues creemos que no se queda solamente en nuestra cabeza, sino que tú obras por medio de esto en nuestros corazones para traer un cambio sustancioso. Te agradecemos y te bendecimos en ese nombre precioso y maravilloso que estudiamos, que amamos, que bendecimos, que proclamamos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ponga mucha atención. La clase del día de hoy, ya se la dije, es la unión hipostática. En las 5 últimas clases que he hablado de Cristología, nos dimos a la tarea de dejar bien claro, ponga mucha atención, que Jesucristo es plena y completamente Dios. Vimos 3 clases en la cual hablamos de Jesucristo, Dios verdadero, y también que es plena y completamente un ser humano. En esa vimos en 2 clases. Ambas, la humanidad y la divinidad de Jesucristo, son 100% necesarias para complementar nuestra redención. Si no es humano, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, en el libro de Hebreos. Si Jesucristo no es humano, no hay derramamiento de sangre y no somos salvos. Si no es divino, no hay perfección en su sacrificio. El sacrificio que ofreció no es perfecto, no es suficiente, no basta, entonces tampoco seríamos salvos. Sin embargo, surge una duda que ha sido motivo de discusión durante siglos en la iglesia. Los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia cristiana se vio envuelta en las llamadas controversias y discusiones cristológicas. Más adelante vamos a estudiarlas para que usted esté al tanto de cómo es que si desvirtuamos o nos desviamos un poco de uno u otro lado, podemos caer en herejías. Surge una pregunta: ¿cómo subsisten las dos naturalezas en la persona de Jesucristo? Es una sola persona llamado Jesucristo que tiene en sí 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Cómo subsisten? ¿Qué pasa ahí? Y si usted se pone a pensar un poquito, y ahorita que empecemos a adentrarnos, quiero que tenga toda la libertad de levantar la mano, o al final, si a lo mejor le da un poco de pena, se acerque conmigo y me pregunte, porque como muchas veces no pensamos este tipo de temas, no pasa nada. Pero ya cuando los empezamos a exponer, dice uno, a ver, entonces, ¿cuánto? 1 más 1, y entonces, ¿qué pasa? Porque básicamente la unión hipostática nos dice que 1 más 1 es igual a 1. Y entonces, en nuestra lógica, quiere explotar nuestra cabeza. ¿Cómo 1 más 1 es igual a 1? Ni siquiera en código binario 1 más 1 es igual a 1, mucho menos en sistema decimal. El Nuevo Testamento presenta sin lugar a dudas la persona única e irrepetible de Jesucristo, al igual que nos muestra una clara distinción entre sus 2 naturalezas, divina y humana. A esto se le conoce, escuche bien si está apuntando, como la persona teantrópica. Se escribe teantrópica. Es la persona teantrópica. Aquí es de teos
y de antropos, que es Dios, hombre. Ese es Jesucristo. Hablando ya más un poquito doctrinalmente hablando, es la persona teantrópica, que es teos, que significa, viene del griego teos, Dios, antropos, hombre. La persona única e irrepetible teantrópica. Jesucristo es Dios y es hombre. Cuando decimos que Jesucristo es Dios y hombre, o mejor dicho, Dios hombre, porque no es es Dios hombre, los dos al mismo tiempo, para ser más precisos, no estamos diciendo, escuche bien, que el verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se unió a una persona humana. Ni en la cruz, ni en la infancia, ni en el vientre sucedió esto. Ponga mucha atención. Una de las situaciones que sucede con la unión hipostática es que mucha gente piensa que un bebé empezó a nacer en el vientre de María y que de repente la segunda persona de la Trinidad llamada Jesucristo vino y se unió a ese bebé. No es así. Que un niño creció, nació del vientre de María, creció, y que la persona de Jesucristo Dios vino a unirse, o que en la edad adulta, o que cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, o que cuando estuvo en la cruz del Calvario. No es así, porque ahí serían dos personas, la persona de Jesús y la persona de Cristo. Y entonces ahí, si de por sí ahorita que nos empezamos a adentrar vamos a empezar a darnos vuelta la cabeza, eso dejaría muchísimas más dudas y huecos en la revelación bíblica. Le repito, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, no se unió a una persona humana, ni en la cruz, ni en la infancia, ni en el bautizo, ni en el vientre sucedió, sino que Jesucristo posee una naturaleza humana íntegra y perfecta, la cual existió y subsistió desde el primer momento de su concepción milagrosa. Vaya a Lucas 1:31 al 35 para que entendamos bien esto. Va a entender ahorita ¿qué es lo que le quise decir con tanta palabrería? Lucas 1:31 al 35. ¿Ya lo tenemos? Estamos hablando de la unión hipostática. Las dos naturalezas, la humana y la divina, en una persona única, singular e irrepetible llamado Cristo. Cristo no vino a unirse a un ser humano. Lucas 1:31 al 35 nos muestra, dice, el ángel hablando con Miriam, le dijo, ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a nacer Jesús? ¿De qué se trata esto? Dice, pues no conozco varón, nunca he tenido intimidad con un hombre, no puedo estar embarazada si nunca he tenido intimidad con algún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, ponga mucha atención a esta parte, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Jesucristo como Dios hombre? Que en el momento en que el Espíritu Santo, quiero que me vea y ponga mucha atención, no fue que nació o que se empezó un niño llamado Jesús y que entonces el Espíritu Santo metió a Cristo y las dos personas se unieron. No, en el momento que la primer célula, por eso dice concebir, en el momento que se forma la primer célula de ese ser muy especial, en ese primer instante ya era Dios y ya era hombre, o ya es Dios hombre. No fue que empezó a crecer un bebé o un feto, le dicen hoy en día, y que después llegó Jesús y se unió, sino que en el momento exacto en que fue concebido, en ese momento ya tenía las dos naturalezas. Esto es muy importante que usted lo entienda. En palabras más sencillas de asimilar, Jesús no es un hombre
que llegó a ser Dios. Al contrario, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre, pero que nunca dejó de ser Dios. Regrese a Juan 1:14. Exacto. El verbo, ¿quién es el verbo? Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Cristo se hizo carne. ¿Ya lo tenemos? Jesucristo no es un hombre que llegó a ser Dios. No es así, jamás se confunda. Es al revés. Es Dios que se vació en un cuerpo humano, el de María, y se vació en forma humana, pero siguió siendo Dios y nació como Dios hombre, persona teantrópica, teos y antropos. Juan 1:14, la primera parte del versículo dice: y aquel verbo, aquella segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, fue hecho, ¿qué dice? Carne. Jesucristo como Dios hombre, desde el primer instante que el Espíritu Santo cubre a María y crea esa primer célula a partir de la cual se va creciendo y multiplicando y llega a nacer, en ese preciso instante Él ya es Dios hombre. En Cristo, escuche bien, armonizan la completa naturaleza divina con la completa naturaleza humana. ¿Dónde está Ángel? Aquí está Ángel. ¿Qué es armonía en música? Cuando estaba estudiando esta dije, le voy a preguntar a Ángel. ¿Usted sabía que en música hay tres, ¿cómo se le llaman? Que es ritmo, melodía y armonía. El ritmo es, ustedes todos llevamos el ritmo de repente, no con el grupo que tenemos, porque ahí está un poquito difícil, ¿verdad? Pero bueno, un buen grupo lleva ritmo. ¿Qué es el ritmo? Lo que llevamos, órale. Lleva melodía, que es lo que se escucha, la melodía, que es la música, lo que hace ruido. Y lleva armonía. Cuando no hay armonía, ha habido veces, más que otras, que usted escucha y dice, ¿se oye puro ruido? ¿Sí? No, yo sé que casi siempre, pero unas que más que otras veces, que se escucha y dice, ¡ay, se oye re feo, se oye mucho ruido, se oye muy disparejo! ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Falta de armonía. No hay armonía. ¿Qué es la armonía? El perfecto equilibrio, que ninguno busca sobresalir, que todos los instrumentos tocan para que los demás instrumentos se oigan bien, se escuchen bien. En teoría eso es lo que debe de hacer un grupo, de verdad, y eso se da con el ensayo en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque en Cristo hay armonía de la persona, de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hay equilibrio, hay armonía en Jesucristo. Aquí surge una pregunta. ¿Qué entendemos por naturaleza? La naturaleza es el conjunto de cualidades que hace que una cosa sea lo que es. En otras palabras, la naturaleza es la esencia misma de las cosas. ¿Hay diferencia entre naturaleza y persona? Sí. La naturaleza es muy diferente de una persona. Una persona es un sujeto responsable de sus acciones. Y en Jesucristo es una persona con dos naturalezas. No hay dos personas en Jesucristo, solamente hay una persona. Jesús jamás habló de sí mismo en plural. No hay evidencia de múltiples personalidades en Cristo. Las dos naturalezas son presentadas como unidas en una sola persona. Vamos a estas tres citas para que salga, para que entendamos bien esta situación. Bájale un poquito, como que se quiere viciar, por favor. Romanos 1, 3 y 4. Entendamos bien esta parte. Es la primera de tres y prácticamente nos la vamos a pasar todo el tiempo aclarando esta situación. Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas. No son dos personas. No es el Cristo humano y el Cristo divino. Y que de repente trabaja el Cristo humano y de repente sale el Cristo divino. No, es una sola persona. Una persona es responsable, tiene decisiones, voluntad, sentimientos. La naturaleza, no, bájale. La naturaleza no.
Las dos naturalezas, humana y divina, están unidas en la persona de Cristo. Romanos 1, 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿qué dice? Según la carne, que fue declarado, ¿qué dice? Con H mayúscula, hablando de su divinidad. Dice, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Dice que es una sola persona, Jesucristo, que del linaje de David tenía la carne y que como Hijo de Dios era divino. No dice que hay dos personas, David, el Hijo de David, el Jesús, y Cristo, el Hijo de Dios. Es una sola persona. Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5. ¿Algo está haciendo interferencia o ya se me está acabando la pila? ¿Quién sabe? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Gálatas 4, 4 y 5. Dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido, ¿qué dice? De mujer. ¿De qué habla? De una naturaleza humana. Dice, y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. El versículo 4 nuevamente dice, Dios envió a su Hijo. ¿De qué habla? De una naturaleza divina. Nacido de una mujer, naturaleza humana. ¿De quién habla aquí? De Jesucristo, no del Jesús humano y el Cristo divino. Habla de una sola persona. Filipenses 2, 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Dice, el cual habla de Cristo, siendo en forma de Dios. De hecho, estos versículos los vimos cuando hablamos de su divinidad. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hablando de humanidad. Dice, y estando en condición de hombre, de ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo más grande y le dio un nombre, no dos nombres, porque solamente es una persona con dos naturalezas, un nombre que es sobre todo nombre. Hasta ahí nada más. Esto, amado hermano, es lo que se conoce como la unión hipostática. Ese es nuestro tema del día de hoy. Es la unión que existe entre Cristo, en Cristo, de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ponga mucha atención, en la única persona. Esa parte de la única, si está escribiendo, póngalo con mayúsculas o subráyelo. Esto no se va a repetir en nadie más. Sabe que las personas, de repente hay gente que blasfema y dice, pues solamente que haya salido embarazada del Espíritu Santo. Esa es una blasfemia tremenda, porque la situación de la encarnación solamente sucedió una vez y no va a volver a suceder. Cuando alguien dice, solamente que la haya embarazado el Espíritu Santo, ni la embarazó el Espíritu Santo, la cubrió y nació de manera milagrosa, no la embarazó. Y esto es una blasfemia porque estás atribuyendo al Espíritu Santo algo que no va a volver a ser, porque solamente es una sola vez irrepetible, en la única persona del Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. La palabra hipostática viene del griego hipostasis, significa esencia, y lo vemos en Hebreos 1.3. Vaya a Hebreos 1.3.
Hebreos 1:3. Estamos estudiando la unión hipostática. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su hipostasis, ahí es donde se utiliza la palabra griega, y la imagen misma de su sustancia, de su esencia, de su naturaleza. ¿De quién habla? De Cristo, que tiene la naturaleza, la hipostasis. La unión hipostática significa una sola persona, Jesucristo, con naturaleza divina y naturaleza humana. No es la unión de dos personas, tampoco es una persona con dos personalidades, humana y divina. Es importante dejar bien claro que la unión de las dos naturalezas, las dos esencias, humana y divina, es en una única persona, Jesucristo. En un intento por resolver los problemas que surgieron en estas controversias de la persona de Cristo, se convocó a un gran concilio en la iglesia en la ciudad de Calcedonia, el 8 de octubre al 1 de noviembre del 451, y de ahí salió la definición de Calcedonia. Quiero que me vea y ponga mucha atención en esto que le acabo de decir. Vaya a Hechos 15, por favor. ¿Qué es un concilio? Esto que estamos viendo, nosotros ya medio lo procesamos, pero esto que nosotros estamos viendo le tomó 451 años a la iglesia cristiana condensarlo, entenderlo, presentarlo y adoctrinarlo de manera correcta. ¿Qué es un concilio? En Hechos 15 nosotros leemos que hubo el concilio. ¿Cómo dice el título de su Biblia, el subtítulo? El concilio de Jerusalén. Ahí se reunieron los dirigentes más importantes, más distinguidos de la iglesia. Es el primer concilio de la iglesia. Un concilio es cuando se juntan los dirigentes y van a tratar temas específicos de doctrina o de liturgia en la iglesia. Nosotros históricamente la Iglesia Católica lleva N número de concilios, no recuerdo cuántos, el Concilio Vaticano I, II, Letrán, el de Trento y no sé cuántos. La Iglesia histórica, como la Iglesia presbiteriana, luterana, los bautistas, nosotros nos adherimos a ellos, reconocemos los 5 primeros concilios de la Iglesia. El de Calcedonia, es el 5º concilio y último que reconocemos. El primero fue el de Jerusalén, el segundo el de Nicea en el 425, el de Éfeso en el 325, Nicea, el de Éfeso, el de Constantinopla y el de Calcedonia. Son los que reconocen las iglesias históricas porque se llegó a una doctrina bien definida. En el concilio de Calcedonia tenían esta situación de qué onda con Cristo. La definición que se dio en el concilio de Calcedonia, sígame con su vista, está ahí arriba escrito, dice así: confesamos, después tiene puntos suspensivos porque empieza muy pomposo, que nosotros reunidos, bla, 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 confesamos a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de un solo razonable alma y cuerpo, cosustancial, de la misma sustancia, de la misma hipóstasis, de la misma naturaleza con el Padre, de acuerdo a su deidad, y de la misma naturaleza con nosotros conforme a la humanidad, en todo como nosotros, pero sin pecado, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ser reconocido en 2 naturalezas. Dice, 2 naturalezas, inconfundiblemente, no se confunden sus naturalezas, están bien definidas. Inmutablemente, no van a cambiar. Indivisiblemente, no se van a dividir. Inseparablemente, no se van a separar. La distinción de las naturalezas de ninguna manera la quita la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza se preserva y vive en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en 2 personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito de Dios, Verbo Señor. Lo voy a quitar porque nada más está haciendo interferencia. Jesucristo.
Y si está apuntando o escribiendo, puede escribir o dibujar esto que está ahí. Esta es, la siguiente figura es una ilustración de la cristología calcedónica y es aceptada en la ortodoxia. El círculo grande, el que no está punteado, el círculo continuo, representa la Trinidad, P de Padre, E es Espíritu Santo. La parte superior derecha, H del Hijo, de naturaleza divina. Está unida a la naturaleza humana y da una sola persona, la persona de Jesucristo. Eso podríamos resumirlo, la confesión de Calcedonia, de esa manera. ¿Qué estamos viendo? La unión hipostática. ¿Qué significa la unión hipostática? Dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, en una sola persona. ¿La Biblia da pruebas de la unión hipostática? Sí. Esas pruebas son las siguientes. Siempre que Jesucristo hablaba de sí mismo, se expresaba como solo yo. Nunca habló en plural de sí mismo. ¿Ha leído Génesis? ¿Qué dice Génesis? Hagamos el hombre a nuestra imagen. Él sí habla en plural. ¿Jesús alguna vez habló en plural? Jamás. Jamás se refirió a sí mismo como dos personas. No viene nunca así. Al igual, las citas de los escritores del Nuevo Testamento no hablan de él en plural. Todo lo que Jesús hizo o dijo, lo hizo en una sola persona, mediante una u otra naturaleza o las dos al mismo tiempo. La segunda prueba, a la misma persona, esto es a Jesús, vaya buscando las citas, se le afirman atributos, dignidades, acciones que corresponden a cada una de las dos naturalezas. Vamos rápidamente, las citas están en orden lógico, van en ascendencia. Juan 3:13. Vamos a ir explicando rápidamente cada cita. A la misma persona, Jesucristo, cuando vemos en la Biblia, habla de atributos, dignidades o acciones en una u otra naturaleza. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Hablando acerca de que Él estaba en el cielo, descendió del cielo su divinidad y que Él descendió del cielo a ser un ser humano. Juan 6:62. Pero no habla de dos personas, sino de una nada más. Juan 6:62 dice, pues que si vieran al Hijo del Hombre, ¿por qué es el Hijo del Hombre? Porque habla de su naturaleza humana, subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? Exactamente, como Dios. Hechos 20:28. No habla de dos personas en ninguna de las citas. Eso es lo que quiero que usted entienda. Ninguna de las citas que vamos a ver a continuación, en las dos hablan de naturaleza humana y divina, y en ninguna de las dos citas habla de dos personas. Hechos 20:28. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, con S mayúscula. ¿Se acuerda que vimos que esto habla de Cristo en su divinidad? Dice que ganó ¿con qué? Con su propia sangre, hablando de su humanidad. Romanos 1:3 y 4 ya lo leímos. Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es. ¿Habla de dos personas o de una?
de una sola persona, que vino en la carne, pero que es Dios. Después, 1 Corintios 2:8. Primera Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Habla de la crucifixión que fue en cuerpo de nuestro Señor y habla de su divinidad al decir el Señor de la gloria. No habla de dos personas, sino de dos naturalezas. 1 Timoteo 2:5. Me encanta esta cita, es mucho más específica. Dice, porque hay, ¿cuántos dice? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo qué? Primero habla de Jesús como Dios y al último habla de Jesús como hombre. Pero en las dos ocasiones dice uno solo. No es el Jesús humano y el Cristo divino. Es la persona de Jesucristo con naturaleza humana y naturaleza divina. El 3:16 de ahí mismo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién habla? De Cristo. Dice, hasta ahí nada más, de hecho, con esa parte nos basta. Dios manifestado en carne. Y terminamos con Hebreos 1, 2 y 3. En estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y efectuado todas las cosas por la palabra de su poder, ha efectuado la purificación de nuestros pecados mediante sí mismo, por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todos estos textos serían contradictorios si hubiera dos personas, un Cristo divino y un Jesús humano, o si la unión fuera solo moral o representativa. Quiero que me vea y ponga mucha atención en esta parte. Hay gente que dice que la unión es moral o representativa. ¿A qué se refieren con esto? ¿Cuántos de aquí saben que el que está casado, su esposa y usted son una sola carne? ¿Sí sabía que dice eso la Biblia? Ahora, ¿literalmente son uno? No. ¿O estamos pegados, cosidos? No. Eso es una unión moral. Eso es una unión, le decía, representativa, perdón, se me estaba yendo la palabra. Mi esposa y yo somos una sola carne, somos una sola persona, pero eso es representativo, eso es moralmente. Hay gente que dice que Jesús, están unidas las naturalezas moralmente, representativamente, pero que no sucedió en realidad. Si esto fuera así, todas estas citas que acabamos de leer serían una contradicción. La tercera prueba, ya para terminar, de que nuestro Señor tiene la unión hipostática, es el valor del sacrificio que Dios demandó en la cruz del Calvario. Exigía la unidad de una persona con las dos naturalezas. Solo alguien que fuera hombre como nosotros podía ser nuestro representante y sustituto. Solo si ese alguien era al mismo tiempo divino, podía tener un precio infinito, el valor de su sangre. Vamos a estas citas, Juan 12:27. Juan 12:27. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Jesucristo habla del sacrificio que está a punto de realizar o de que está anunciando su muerte. Hechos 3:18.
Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, su ungido, su enviado divino, tenía que padecer como ser humano y como Dios estuvo en la cruz. Después, Hebreos 2:17 y 18, 4:15 y 9:22. ...17 y 18 de Hebreos 2 dice: por lo cual debía de ser, habla de Cristo, en todo semejante a sus hermanos, debía de ser completamente ser humano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder quitar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que Jesús necesitaba ser humano, que no podía ser nada más Dios, que tenía que ser un ser humano o no hubiera sido válido su sacrificio. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en nuestra semejanza. ¿En qué semejanza? De humano, pero sin pecado. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En estas citas vemos que la humanidad era totalmente necesaria. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora estamos viendo la parte divina, no cualquier sangre, la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo. Y primera de Juan 2:2. Dice: y Él, Cristo, es la propiciación. ¿Qué es propiciación? El sacrificio justo, perfecto, agradable, necesario, que Dios exigía. Un sacrificio perfecto, y perfecto solamente Dios, dice, por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los del mundo. Cuando examinamos en el Nuevo Testamento, como lo acabamos de hacer, hablando de humanidad y deidad de Jesús, hay pasajes que parecen difíciles de combinarse. Quiero que me vea y ponga mucha atención a las siguientes preguntas que le voy a hacer. Y a menos que la unión hipostática sea real, las siguientes preguntas no tienen sentido. ¿Cómo Jesús pudo ser omnipotente? Vamos a dejar que pase el de los elotes. Omnipotente y sin embargo débil. Sí sabe que Jesús es todopoderoso, pero dice la Biblia que se cansó. Pero Él es todopoderoso, es omnipotente. Pero dice la Biblia que tenía sed. ¿Qué pasa ahí? La naturaleza divina es omnipotente, la naturaleza humana se cansó, pero están en la misma persona, Jesucristo. Mucho ojo. ¿Cómo pudo dejar el mundo? Se fue con un cuerpo y dejó el mundo, y sin embargo estar presente en todos lados al mismo tiempo. Porque el cuerpo es humano, pero la parte divina es la que lo lleva a estar omnipresente. ¿Cómo pudo aprender cosas? ¿Se acuerda que cuando hablamos de la humanidad de Cristo le dije, Jesús tuvo que aprender a ir al baño, Jesús tuvo que aprender a hablar y a caminar, pero Él es omnisciente, Él sabe todo. Entonces tuvo que aprender cosas, pero ¿lo sabe todo? La parte humana tuvo que aprender cosas,
la parte divina, la naturaleza divina, lo sabe toda y se conjugan en una sola persona, Jesucristo. Por eso es que a primera vista dice uno, ¿esta enseñanza para qué? Es que, y ya cuando surgen ese tipo de preguntas dice, caray, ¿qué pasa ahí? En su lucha por entender este tipo de preguntas, la Iglesia definió el credo de Calcedonia, que habla de las dos naturalezas de Cristo, que retienen sus propiedades, que permanecen juntas en una sola persona. Esta distinción nos ayuda a entender las preguntas antes mencionadas. La unión hipostática es dos naturalezas, 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre, en una sola y única persona, Jesucristo. Si no tiene dudas, vamos a orar. Si tiene dudas, levante sus manos. ¿No? ¿Podemos empezar desde el principio otra vez? Para eso tenemos otras 2 clases de esto. Ahorita es un poquito difícil. No se crea. Vamos a ir aprendiendo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Y entienda esto. Esta es doctrina fundamental, doctrina básica. Si nosotros negamos una de sus dos naturalezas, no somos salvos. Si nosotros negamos que Él haya sido 100% ser humano y que es 100% ser humano, no tenemos salvación porque no derramó sangre. Si nosotros negamos que Él es divino, no tenemos salvación porque la sangre derramada de todos los seres humanos no alcanzaría para cubrir la perfección que Dios demandaba. Pero, ¿qué sucede con preguntas como la que le acabo de hacer? Se cansó, pero es omnipotente. Para eso se formuló el credo calcedónico, para eso se formuló la doctrina de la unión hipostática, para satisfacer ese tipo de situaciones que si nosotros caemos en uno u otro extremo de negar o de sobajar cualquiera de las dos naturalezas, podemos caer hasta en herejías, las cuales, si amamos a nuestro Señor Jesucristo, no queremos caer. Cierre sus ojos y agradézcale y dígale: Señor, abre mi entendimiento para que esta palabra verdaderamente llegue a mi corazón, para que esta palabra la pueda yo comprender, disfrutar, degustar, poder agradecerte que haya sido 100% hombre y 100% divino para efectuar mi salvación. Es algo grandioso y maravilloso, es algo que sobrepasa nuestra mente, que es limitada. Nuestra mente, que es finita, no alcanzará jamás a comprender verdades tan maravillosas como esta. Pero las creemos con todo el corazón, Señor, porque son bíblicas, porque están claramente reveladas y delineadas en la Escritura, mi Dios. Te agradecemos porque nos has elegido para entenderlas, porque nos has elegido para escudriñarlas, para escucharlas, para preservarlas, Señor, para que las generaciones futuras también puedan, de labios nuestros, recibir esta enseñanza que es básica en la vida de todo cristiano. No podemos decirnos que somos cristianos y no conocer a nuestro Cristo. Y nuestro Cristo es una única y irrepetible persona con dos naturalezas, humana y divina, ambas necesarias para efectuar nuestra